Tenemos con mucho gusto en el estudio a Víctor de la Rosa Molina, director de Movilidad Urbana y Sostenible del Ayuntamiento de Saltillo. Hoy inicia el programa de credencialización del nuevo programa de transporte Aquí Vamos Gratis. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy amable, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Gracias por recibirme, siempre un gusto estar acá para platicar de cosas de transporte. Víctor, pues hoy inicia la credencialización. ¿Cómo será este proceso? ¿Cuánta gente participa? ¿En qué puntos se estará realizando esta labor? Es hoy el arranque de algo que estamos llamando preregistro y que es un sistema que hemos visto en algunas otras ciudades que se ha ido elaborando. Cuando tenemos un programa social como es este, donde se entrega, digamos, el servicio de manera gratuita, hay que empadronar básicamente, digamos que es el requisito que la propia ley marca para tener un programa social. Y en este caso tenemos un doble objetivo. El primero es no darle una molestia extraordinaria a la población, a los saltillenses que ya tienen una credencial. Entonces estamos tratando de que el primer contacto, la primera cercanía, sea a través de una plataforma de preregistro. Es una dirección que está disponible, abierta para que cualquier ciudadano ingrese, y lo que buscamos es tener un número de contacto, un teléfono de contacto, para poder tener esa comunicación directa y darte un aviso y darte instrucciones de cuál es el proceso a seguir. Esa es, digamos, la parte que nosotros consideramos sería el núcleo para tener una mejor atención. Una herramienta de comunicación directa. Una herramienta de comunicación directa que nos permita entonces evitarte que tengas que hacer filas, evitarte que tengas que ir varias veces a preguntar, evitarte que tengas que viajar una larga distancia cuando en realidad podías hacer tu proceso en un lugar más cercano. Partimos de la idea, es una instrucción del alcalde, y partimos de la idea de que tenemos mucha información en las manos de los dos sistemas, del anterior Saltibús, del nuevo NET. Tenemos completa la información de quién tiene una credencial de tarifas preferenciales, que son en realidad los usuarios que hoy están activos dentro de los sistemas de transporte. Hay una proporción muy pequeñita de usuarios con tarifa general. Entonces, enfocarnos a adultos mayores, estudiantes y a personas con discapacidad es el objetivo número uno que nos ha puesto el alcalde. Además, los dos sistemas tienen una coincidencia del 70%, y entonces de esa manera queremos rápidamente poder ayudar a los saltillenses a diferenciar cuál es el proceso que tienen que seguir. Y de ahí es que se parte con la idea del preregistro. Serán 10 días, un par de semanas, que esté abierto para luego empezar a dar indicaciones de la entrega física de las credenciales. Hacerlo más fácil para todo el mundo, esa es la orden, la instrucción que tenemos del alcalde. Cualquier persona del lado del sistema NET que tenga una credencial de tarifa preferente, ya sea discapacidad, adulto mayor, estudiante, inmediatamente tiene acceso a una credencial nueva, de las nuevas credenciales del sistema, que son estas que tenemos acá, sin preguntarle absolutamente nada, porque pues tenemos todos sus expedientes formados durante el último año, no tendríamos por qué volver a pedirles. Y sobre todo, y una parte importantísima, es que nosotros seremos responsables de entregar la nueva credencial y de transferir cualquier saldo que esté vivo en su credencial NET a la nueva credencial Aquí Vamos. Sin duda. Cualquier persona que tenga una Saltibús puede seguir usando su Saltibús en tanto nosotros le hagamos un llamado para hacerle el cambio de la credencial. O si tienes una Saltibús y quieres tu saldo de la NET en la Saltibús, puedes también hacerlo. Y cualquier persona que no la tenga o que no tenga ninguna, pues tendrá la manera de poder registrarse y recibir instrucciones precisas. Víctor, desde que nuestros televidentes supieron que vendrías, que ya estabas aquí con nosotros para platicar sobre este tema, nos empezaron a escribir y nos están, hay algunas dudas, nos dicen, Edith Chuchuy, ¿me podrían decir qué se necesita para la nueva credencial que reemplazará a la NET? Gracias y bonito día, eso por un lado, pero también nos preguntan en qué horarios se estarían y en qué lugares específicamente se estarían realizando estos trámites. Esta es justamente la idea del preregistro, el que cada quien nos pueda dar una manera de contactarlo, nos va a ayudar a responderle de manera muy específica. Es la dirección www.saltillo.gov.mx/Aquí Vamos. Y ahí lo único que te pide es un CURP,
que digamos es el campo o la información llave, la información clave que vamos a usar y que además se debería de usar en cualquier todo. otro padrón, exactamente en todo, porque te identifica como ciudadanos, como mexicanos desde nacimiento. Y ahí va siguiendo pasos, son 3 pantallas cuando mucho las que vas a ver, y te va dando pasos. Lo principal es tener el contacto, la entrega física y el trámite, digamos, físico de la credencial empezará en un par de semanas. Y si eres completamente nuevo al sistema, pues serán los requisitos típicos que se solicitan, ¿no? Si eres estudiante, pues tendrás que llevar algún certificado o algún papel que te haga valer que estás estudiando en alguna institución de educación. En discapacidad, pues es evidentemente el formato, el dictamen que se emite en el CRE. Y para adultos mayores, pues basta con el asunto de la credencial del INAPAM, no hay mayor asunto que ese. Para tarifa general no hay nada más que hacer más que registrarse y recibir tu credencial, que en este caso además estarán identificadas por un código de barras que tiene una numeración única y que nos ayudará a hacer muchas más cosas personalizadas, como la propia reposición de una credencial perdida. Por ahora, lo que les pedimos y lo que les rogamos es un teléfono de contacto para nosotros poder decirles y que no tengan que hacer este trámite de ir a hacer filas, que no tengan que hacer este trámite de estar preguntando por varios lados. Es totalmente gratis, todo. O sea, el preregistro nadie les puede cobrar nada. No hay nada que cobrar. Las credenciales, todas las nuevas credenciales las va a repartir el municipio sin costo alguno, es correcto. Otra vez, nomás para precisar, el preregistro solamente online. Es decir, voy a entrar a esta página que comentaste, a ver si la puedes repetir, ¿no? Sí, la página es www.saltillo.gov.mx/aquí vamos. El preregistro es en línea. Vamos a tener, sí, personal de municipio con algunos dispositivos en las paradas de camión que mayor aforo tienen. Tenemos claro que hay una concentración alta donde se puede encontrar hasta el 70% del total de la gente que sube un camión, y evidentemente vamos a ir a esos puntos durante estas 2 semanas. Y vamos a tener algunas actividades alrededor de centros comunitarios. Mira, estamos viendo en pantalla justo cómo esa se es justamente la pantalla. Básicamente lo que solicita es capturar un CURP. Una vez que capturaste tu CURP y ya te registraste, no te va a dejar volver a hacerlo. Una vez que capturas tu CURP, si te tenemos ya en las bases de datos del sistema, te dice cuál credencial tienes y te indica justamente si tienes que reponerla o si puedes seguirla usando. Y básicamente lo que te pide es un número de contacto, y esa va a ser la manera de aprovechar la tecnología y de avanzar a un estado nuevo completamente de relación con el ciudadano, que no sea el trámite burocrático típico de tener que ir a hacer una fila y que se siente como que si le estás pidiendo de favor, ¿no?, al gobierno que te eche una mano. Es al contrario, nosotros tenemos que estar atentos a que el ciudadano tenga todos los medios que necesite para poder moverse. Y este es un ejemplo de cómo tenemos utilizando todas las herramientas que hay ahora a la mano, ¿verdad? De eso se trata. Estamos hablando de un universo de ¿cuántos usuarios? Estamos hablando de 22,000, 23,000 credencializados activos hoy en la ciudad, de los cuales solamente unos 4,000 son de tarifa general. Entonces, hay ahí 19,000, 18,000, es un número que puede variar, que es el universo de las tarifas preferenciales. Evidentemente, nosotros vamos a atender inmediatamente a esta población que tiene derecho a esta tarifa preferencial, pero nuestro gran universo a atacar es del lado de la tarifa general. Hoy queremos tener una credencialización masiva que nos ayude a brincar de esos poquitos 4,000 personas que utilizan la credencial de tarifa general, pues a un universo que vaya en los órdenes de los 60,000 saltillenses, de un solo golpe, para pronto, en el verano del próximo año, estar declarando que estamos 100% electrificados, electronificados, credencializados para poder tener un recaudo 100% electrónico. Víctor, nos preguntan una pregunta muy válida. Dice, buen día, ¿para qué la tarjeta? ¿No se supone que este transporte es gratis, es decir, las troncales? Sí, por supuesto que es gratis. En esta parte del modelo que se está implementando, la parte importante es mejorar el aforo.
El problema que tiene el sistema de transporte en Saltillo es que ha perdido la cantidad de gente que se sube. No es casualidad y el alcalde ha sido muy enfático desde mucho antes de que se presentara el sistema. Si el sistema de transporte pasó de tener 350,000 pasajeros hace 11 años más o menos a tener 90,000 a 100,000, que es lo de hoy, y los autos en la calle pasaron de ser 250,000 a pasar a 450,000, 500,000, no es coincidencia que sea justamente el mismo número de pasajeros que se perdió que de autos que se incrementaron. Entonces, digamos, en el corazón del programa sí hay un elemento de gratuidad, pero está el revivir el sistema de transporte público. El transporte público es el único punto en donde podemos coincidir todos como el lugar más eficiente para menos emisiones de gases, menos consumo de combustible, menos conglomeración alrededor de las calles, menos consumo energético que como sociedad evidentemente nos hace muchísimo daño. Menos accidentes. Menos accidentes, que es importantísimo, sobre todo pensando en una ciudad que a la hora de ir creciendo y buscando alternativas de movilidad empieza a subirse a la motocicleta, que es una de las cosas que muchos de los urbanistas dicen, pues no caminen hacia allá. Y para regresar al punto inicial de la pregunta, esto implica que llevemos al transporte público al recaudo electrónico para poder centralizar los ingresos del sistema de transporte. Hoy el sistema de transporte no tiene manera de aspirar al financiamiento porque no tiene manera de comprobar cuánto vale. El sistema de transporte en Saltillo debería de estar valiendo alrededor de unos 300 millones de pesos, generando unos 300 millones de pesos, solamente las rutas. Eso es lo que los modelos estadísticos nos demuestran. Pero no hay manera de demostrarlo porque todo se va perdiendo y diluyendo en el efectivo. Y para eso es esta credencialización. Si hacemos la credencialización, aunque las rutas troncales son gratis, digamos que es la manera de fomentar que te vuelvas a subir al transporte, el resto de las rutas que estarán alrededor de las troncales, seguirán costando. Y entonces el requisito para subirte a las troncales, de acuerdo a lo que está negociado con los concesionarios, es que usemos una credencial que tenga saldo y que se use además en el demás sistema, para entonces poder tener este dinero centralizado. Ahora también, este tipo de herramientas te van a dar toda la información de las rutas, de cuánta gente se mueve de un lado a otro de la ciudad, conociendo de dónde vive cada gente que utiliza y que se sube al sistema. Qué bueno que lo dices así. Esta parte es uno de los mensajes a lo mejor más difíciles de dar, pero la eficiencia del sistema de transporte solamente se logra teniendo ese conocimiento profundo de a dónde se está moviendo la gente, a dónde se quiere mover la gente y los motivos por los que se quiere mover la gente. Eso implica saber a qué horas y de qué lugar a qué lugar. Aunque tenemos estudios bastante elaborados, el último hecho a base de análisis del movimiento a través de las señales de telefonía celular, para poder programar al dedillo, a la precisión, las rutas, lo que necesitamos saber es de dónde a dónde y a qué horas, ¿no? Y por eso, bajo ese precepto, bajo esta información que nos dará la credencial de saber justamente en dónde sube y dónde se baja la gente, podemos tener esta maximización en la eficiencia de saber cuántas unidades a qué hora. Y esta es la parte más importante y es la parte, digamos, más ambiciosa que hay detrás del asunto, ¿no? ¿Cuántos camiones necesito, a qué hora, en dónde? Es la manera que hoy la tecnología nos permite, pues, minimizar o rebajar o darle un bajón a los costos que tienen los concesionarios hoy mismo. Hoy también nos están diciendo, fíjate, dice, buenos días, Chuchu y Edith, por favor pregúntenle a Víctor, porque, por ejemplo, mi hijo aún no tiene credencial Saltibus y apenas va a entrar a la universidad el 25 de agosto. No hay ahorita personal administrativo que pueda dar una constancia. ¿Cómo se puede solucionar eso? Entiendo, ¿la constancia la va a requerir hasta la hora de recogerla o cómo va a ser? Sí, es correcto, o sea, es a la hora de presentarse en el módulo. Ahora mismo, cuando entre al formato de registro que pusimos en línea ahorita,
vas a poner el CURP, te va a decir no tienes ninguna credencial y entonces tú le vas a decir ahí al sistema, te aparecen las tarjetitas distintas y le vas a decir voy a crear una de estudiante. Y en ese momento nosotros tendremos el dato y en la manera en la que vayamos programando habrá un módulo exclusivo para ello, ¿no? Y no tienen mucho más complicación que eso. Muy bien. Hay otra pregunta aquí y nos dice: felicidades por el programa. Dice, con respecto a la credencialización del transporte, ¿se debería de ayudar a las personas de la tercera edad que no tienen acceso a una computadora para registrarse? Es correcto, así tenemos que hacerlo. Va a haber gente, vamos a tener gente en campo, sobre todo focalizado a las paradas que tenemos detectadas, donde se concentra la mayor cantidad de subidas y bajadas. Con el formato, ejemplos que nos puedas mencionar para que la gente sepa dónde puedo ir de manera presencial, ¿no? Digo, lo tenemos muy claro identificado sobre Boulevard Carranza, sobre las colonias al sur, al poniente, al oriente de la ciudad. Evidentemente está ahí el distribuidor vial El Zarape, que es hoy nuestro máximo punto de traslado. Es un nodo, exactamente. Pero estaremos en muchos otros puntos más con personal que tendrá un dispositivo en donde simplemente le tome la información. En el tema de las personas con discapacidad, por ejemplo, es una instrucción y es un objetivo también muy ambicioso, en donde si tenemos un teléfono de contacto, nosotros podamos ir a visitarlo y hacerle el intercambio de esa credencial y así evitar ese movimiento. ¿Los centros comunitarios del propio Ayuntamiento de Saltillo? Los centros comunitarios van a ser puntos importantes y el alcalde quiere que estemos en algunos otros puntos de reunión. Nosotros, como centros comerciales o como plazas públicas, nosotros sí tenemos claro que es el lugar natural en donde vamos a encontrarnos con el usuario, pues la parada del camión. La parada del camión, sabemos a qué hora y qué lugares son los biblioparques. En biblioparques sí lo ponemos nosotros ahí dentro de la lista de centros comunitarios. Ok. Víctor, ¿cómo va avanzando los preparativos para la operación de estas rutas troncales? ¿Qué avances lleva esto? La parte más complicada tiene que ver justamente con el diseño operativo, así le llama la gente que es especialista en el tema, y tenemos ya una, digamos, penúltima versión, ¿no? que es como la tercera versión de el detalle de cómo va a transitar la ruta, cuántas unidades necesita, cuáles son las horas pico que va a atender, cuáles son las horas valle, cuánta gente podría atender alrededor de las zonas de influencia por donde pasa la ruta, cuántas instituciones educativas hay alrededor de la ruta, cuáles son los puntos de confluencia en donde se encontrarán para poder hacer el transbordo y sobre todo, y algo que nos ha llevado un poquito más de tiempo, son los puntos finales o los puntos iniciales, dependiendo de dónde lo veas, de la ruta, ¿no? Y hemos hecho algunos ajustes. Al oriente originalmente llegaba al retorno del Libramiento y ahora mismo hemos visto por los aforos y por los estudios de movilidad que nos conviene mucho más que llegue a dar vuelta como en un circuito para volver a salir por Centenario de Torreón, por el centro de gobierno. Al norte es donde todavía estamos peleándonos, ¿no? Peleándonos en el buen sentido de la palabra. Los especialistas dicen que debemos llegar tal vez hasta Colosio. Yo insisto que debemos llegar a Campanares. Los especialistas dicen que el biblioparque sería el último punto de llegada para retornar. Yo insisto que en Brisas tendríamos todavía muchísima gente con origen hacia algún viaje hacia el centro, hacia el sur de la ciudad, y por ahí se termina de definir. Esto nos da ya una claridad de cuántas unidades, justamente esto que les decía, de cuántas unidades a qué hora estarán pasando, de cuál es el comienzo de cada uno de los días, y tenemos ya como detalles muy específicos. La ruta de lunes a viernes, cuando son días hábiles, comenzará operación o su primer vuelta, digamos, ¿no? a las 5:30 de la mañana para estar haciendo la última salida a las 10 de la noche, que en realidad es una llegada de 11:30. Y se toman como en los dos sentidos, ¿no? Si uno piensa en la ruta sur-norte, pues
a esa hora es que parte el último camión que va en cada uno de los sentidos, ¿no? Esta parte tiene que ver con cambiar la concepción de lo que es el transporte público y nos da oportunidad de hacerlo porque nosotros como autoridad, el municipio, el gobierno, asume el costo de lo que implica estar operando a esas horas sin que necesariamente exista un rango de demanda que justifique. Eso cambia, esta es la parte central en la que tiene que cambiar la confianza que tiene la población, la confianza que tienen los saltillenses de que ahí va a estar el transporte a la hora indicada, en el lugar indicado. Y creo que esta es la parte más importante para que la gente vuelva a subirse al transporte. Y para que confíe que va a llegar a tiempo a su trabajo, que va a llegar a tiempo a su escuela, que va a llegar a tiempo a su cita en el hospital. O sea, es fundamental. Es fundamental el tema de la confianza. Estamos claros que será algo que nos costará o nos llevará algo de tiempo, porque una cosa son las palabras y otra cosa completamente distinta son Pero los está hechos. bien planeado y eso le da mucha confianza a la gente de que va a haber resultados. Pero vamos a estar fijos. Sabemos que como en cualquier relación, ¿no? La confianza es el ingrediente primordial y nosotros estaremos ahí insistiendo en la operación de la ruta para que los saltillenses puedan tener claro que así va a seguir siendo. A ver, y entonces Víctor, lo tomen como una herramienta. Tú eres un apasionado de los números, de la planeación, de las estadísticas, de los datos. En caso de que así lo deseamos todos, en caso de que este sistema funcione y dé resultados, ¿en cuánto tiempo estaríamos viendo reducir el número de vehículos? Sí, digo, primero me pusiste muy alta la vara. Yo te diría que el primer efecto que tendrá será sobre los horarios obligados. Los horarios obligados se refiere a la escuela y al trabajo. Uno decide cómo moverse, pero cuando uno trabaja o va a la escuela no decide a qué hora entrar, hay un horario fijo y eso es justo lo que genera la congestión. Entonces el primer efecto será sobre esos horarios. Y yo te diría que pasando el invierno, muy probablemente iniciando la primavera, porque el invierno también supone una decisión personal de qué tanto me expongo o no me expongo. Lo otro está muy a la suerte porque tiene que ver con la percepción de la gente. La gente, puedo yo platicarle y decirle que pues el camión va a estar calientito porque tiene un sistema de climatizado, ¿no? Claro. Pero hasta que no lo prueben, me lo van a creer, ¿no? Entonces, eso sí está muy a la suerte. Y para el verano del próximo año, yo diría que podemos tener una reducción importante, sobre todo en este tráfico que es el tráfico interno de la ciudad, ¿no? Tenemos otro tránsito, otro tráfico que es el que se mueve a los polos de los parques industriales, pero este tráfico, este tránsito que va de los cuidados familiares, la gente que se mueve de un lado al otro para ir a cuidar a un abuelito o un abuelito que se mueve para ir a cuidar a los nietos mientras los papás trabajan, y el tráfico, por supuesto, de oficina y de escuela, que forma parte, digamos, de ese entramado interno que tiene la ciudad. Qué interesante. Oye, Víctor, pero tanto el gobernador como los alcaldes de Ramos y Arteaga ya te la están complicando un poquito porque ya quieren extender el servicio. ¿Cómo está eso y qué posibilidades habría de extenderlo hasta Ramos y hasta Ciudad Universitaria de Arteaga? Es un reto que resulta interesante y bienvenido. La verdad es que todos los estudios, la instrucción del alcalde, la propuesta del gobernador desde un inicio, que se empezaron a hacer los estudios es aprovechemos y comprémoslos o hagámoslo en el sentido metropolitano para que tengamos realmente información que nos ayude a entender, porque sabemos que estamos unidos, estamos entrelazados los tres municipios y de poco serviría decir este es mi pedacito nada más y veo por él. Hoy el estudio, por ejemplo, de movilidad que tenemos, que nos están entregando, nos dice, hicimos también el contacto con Monterrey para poder entregar la información a la gente de la agencia ferroviaria, de transporte ferroviario, que son 25,000 viajes diarios. 25,000 un viaje es un origen, un destino. O sea, en esos 25,000 puede que haya ida y vuelta, ¿no? 25,000 viajes diarios a Monterrey, pero
son 60,000 a derramadero, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta pues de la cantidad de oportunidades que estamos perdiendo porque no vamos a derramadero de ninguna manera, lo estamos dejando simplemente a la decisión que tienen las propias empresas. Es digamos, cuestión de coordinación primero, y segundo, es cuestión de agregar estos elementos tanto en términos de distancia como en términos de aforo, digamos, cuánta gente se va a subir y hasta dónde tendríamos que llegar para poder hacer el rediseño y hacer la propuesta de cada una de estas extensiones que probablemente vayan a ocurrir. Y la verdad es que para cualquiera de los que vivimos en la región sureste, en Ramos, en Arteaga, en Saltillo, Derramadero lo decimos como si fuera otro lugar aparte, pero es Saltillo, exacto. Para todos los que vivimos en esta región, pues sería un sueño, ¿no? Poder pensar en que tengamos un sistema de transporte intermunicipal o metropolitano, como se Víctor, y hablando del tren, para conectar con las estaciones, ¿cómo sería? ¿Con las troncales o con alimentadoras? ¿Cómo se está previendo ese tema? Hoy mismo estamos en la última reunión que tuvimos con la agencia, que tuvo el director de la agencia con el alcalde y en la que pudimos participar. Nos quedamos justo en este punto de la decisión de la estación principal. Y nosotros estamos aportando todos los datos estadísticos, ahora los datos de estudios que estamos teniendo. Trabajamos de manera muy pegadita con la gente de estudios que ellos nos mandaron desde abril pasado para justificar el punto óptimo en donde se podría localizar. Nosotros insistimos, y muchos de los participantes lo tienen claro, que este espacio entre Presidente Cárdenas sería el espacio ideal. Okay. Nosotros estamos así diseñando justamente el paso de las rutas troncales, justo en ese punto confluyen por varios metros, y creemos que es el lugar adecuado, pensando en el trazo que tiene actualmente definido el gobierno federal, ¿no? Que es exactamente el mismo derecho de vía que hasta ahora tenemos. Oye, otra pregunta, regresando al tema del transporte, dice, ¿qué se necesita para ser un operador del transporte y trabajar en las nuevas rutas? Imagínate cuánta emoción hay de parte de los usuarios, que también nos gustaría ser parte de la operación, ¿no? Wow, esta está muy buena. Por ahora te diría que acercarse al Instituto Municipal del Transporte. La verdad es que nosotros es un servicio que vamos a contratar, pero encantados de poder colaborar y acercar a la gente que tenga esta intención y que tenga estas ganas. Sí implica un cambio de paradigma completo para toda la ciudad y para la manera de operar que hasta hoy tiene el sistema de transporte, y estas ganas o esta intención que tenga un ciudadano, pues es energía pura, ¿no? Buenísima para poder avanzar en este sentido. Me daba mucha envidia cuando iba yo a Querétaro o a León de ver el servicio que prestaba el Querobús, que ahora ya lo metieron hasta con paraderos en medio de la autopista, porque hay que recordar que Querétaro lo cruza la autopista de la carretera federal 57, y que tienen un servicio magnífico con estos autobuses largos. Lo mismo en León, Guanajuato, con el Optibús. Yo decía, ¿cuándo vamos a tener esto en Saltillo? Pues aquí ya se está viendo. Vamos a tener, son ejemplos, sí, son ejemplo nacional. Yo la verdad es que sigo fascinado con lo que Querétaro ha logrado hacer. Es un esfuerzo de una inversión impresionante. Sí. Pero sobre todo tienen, además de la infraestructura que ya mencionas, tienen un servicio para el usuario maravilloso. En Querétaro tú te puedes subir al camión pagando en un cajero, con un código QR en tu teléfono, con un código QR impreso en un papelito, con tu tarjeta del transporte o hasta con tu tarjeta de débito. Yo lo fui a probar y ahí me quedé impresionado. Ya la integración que tiene su sistema, pues es una cosa mucho más grande, y un ejemplo nacional. Ellos tienen ya el 40% del total de la flota es del gobierno, o sea, digamos, los camiones, los choferes, todo lo que hay alrededor es de ellos, y mueven al 60% de la gente en la zona metropolitana. Ya es responsabilidad. Oye, nos preguntan, ¿cuánto va a durar el proyecto de las rutas gratis, o es solo durante esta administración? Sí, eso es muy importante.
El proyecto de las rutas gratis es digamos, un electrochoc, ¿no? Es darle un impulso para que reviva el sistema de transporte, ¿no? Por un lado, no es un proyecto que diga a futuro vamos a poder hacer todo gratuito, sino por ahora es eso. Por otro lado, es el servicio que hoy más reclama la ciudadanía en función de la manera en la que está constituida la ciudad. El gobierno federal está llamando ciudades medias a ciudades medianas, porque ciudades medias suena a la Edad Media. Ciudades medianas a este tipo de ciudades que tenemos. El gobierno federal hoy mismo en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ha ampliado las capacidades y ha puesto una oficina que se va a dedicar al transporte público justamente en estas ciudades. Y del otro lado, pues están las capacidades que tienes como gobierno electo, ¿no? Y Javier Díaz, el alcalde, pues está electo por un periodo que tiene una caducidad, que tiene un final. Y cualquier esfuerzo que sea pasado ese tiempo implica ir a pedir permiso a muchas más áreas, implica negociaciones en los términos legales, reglamentarios, políticos, y por ahora lo que urge es despertar a la gigante dormido, sí, despertarlo de un trancazo. Eso no impide, digamos, ya en las letras ahí, no las letras chiquitas, sino en las letras densas de la ley, pues que se pueda ampliar por un pequeño plazo y que después de ese plazo puedas hacer otra vez otro contrato, etcétera, ¿no? Pero por ahora sí, el programa del transporte público, Aquí Vamos Gratis, pues tiene un final y ese final será y los números definitivamente van a ser determinantes. El principal respaldo, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Completamente, y bueno, pues son los servicios, es un servicio y esta es la parte principal del asunto, es un servicio que el municipio está obligado a dar. Recoger la basura es un servicio que estamos obligados a dar, el agua potable es un servicio, el alumbrado público es un servicio. Entonces, parece difícil porque no estamos acostumbrados a verlo así, pero pues es una obligación. Pero además, si va a ser un programa que va a dar resultados muy pronto y que se van a ver, pues yo quiero ver qué alcalde que vaya a llegar se atreve a desaparecerlo, ¿verdad? Pues si está funcionando, la ciudadanía lo va a querer, sí, y claro, lo va a defender y por lo tanto lo va a estar utilizando además, ¿no? Bueno, pues ya quisiera yo que fuera 1 de octubre para subirme a estrenar las troncales. Sí. Con todo gusto. Con todo lo que, las ventajas que va a tener para la gente y la posibilidad de reducir el tráfico vehicular muy pronto, eso también pues llena de ilusión y de esperanza a la ciudadanía por todo lo que significa. Hace rato dabas un dato de los vehículos, de cuántos eran hace 10 años, de cuántos son ahorita en los vehículos, en los automóviles y camionetas. Pero en las motocicletas, ¿cuántas eran hace 10 años? ¿Cuántas tenemos ahorita? Y porque estamos dando un elevado número de noticias y accidentes de motocicletas todos los días. No es un número que tengamos medido, es un número que vamos a tener en el segundo análisis que hace la información de movilidad, porque nos falta todavía ese pedacito de los modos, ¿no? Que nos pueden decir cuándo es un camión, cuándo es un carro, cuándo es una moto. Es muy complicado porque, digamos, el gobierno, la burocracia, el sistema de recaudo, el sistema de recaudación que existe, está enfocado al auto, que es lo que le llaman los urbanistas el carrocentrismo, ¿no? Y entonces, pues estamos, todo lo que tenemos instalado, los operativos para tener al que no trae sus placas, pues está enfocado al auto. Y es muy complicado ver la motocicleta. Y es más complicado aún porque mucho del movimiento que hoy ocurre a la motocicleta ocurre, digamos, en zonas muy específicas. Lo detectamos junto con la Secretaría de Educación a nivel estatal. Un día me marcó la subsecretaria de Educación Media Superior, ahí hicieron una división, la verdad es que no recuerdo cómo quedó ahora, y me dijo, oye, vengo saliendo de Conalep y no sabes la cantidad de motocicletas que están aquí sin placas y la gente que las aborda pues, sin casco. ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, no tenemos este número claro. Sí tenemos números nacionales sobre el incremento, sí tenemos estadística que nos dice la venta, ¿no? Porque del lado comercial pues se puede ver un poco, pero no tenemos ese número. Sabemos que no es para nosotros aún, en términos de la cantidad de viajes, un factor que vaya a dominar. En términos de cantidad de viajes debe estar en el
2% cuando mucho, de acuerdo al último que hizo la gente de WRI y la gente de la Agencia Reguladora de Transporte. Pero el problema está en lo que dices, el problema está en el riesgo que supone para quienes lo están haciendo. Entonces, hasta ahora, la verdad es que lo que alcanza es operativos que está haciendo la policía, la comisaría, y operativos que está haciendo dentro de la comisaría tránsito para detener y retirar de circulación las todos los vehículos, todo tipo de vehículos que no traigan placas. Oye, Víctor, otra pregunta, aprovechando que nos visitas, dice, ¿qué medidas van a tomar para la gente que no cuida y destruye el transporte? ¿Y con qué temporalidad le estarían dando mantenimiento a las unidades? ¿Cuánto costó este proyecto? Varias preguntas, hay mucho interés. Tenemos confianza y es algo que nos han dicho mucho. El ejemplo de lo que pasó en San Luis es fuerte, el ejemplo de lo que está pasando en Nuevo León es fuerte, sobre el daño a las unidades. Nosotros tenemos confianza en que la gente de nuestra zona metropolitana, la gente de la ciudad de Saltillo, tiene una mentalidad de cuidar, de preservar las cosas. Partiendo de esta famosa teoría de las ventanas rotas, ¿no? Y decir, bueno, entre más vandalizado está, más se vandaliza, ¿no? De entrada es así, de respaldo, pues evidentemente está ahí la fuerza pública y estará, sí, como en muchos otros lados. Además traen cámaras. Traen cámaras, sí, y vamos a tener mucha información sobre las personas que aborden. Pero en última instancia estará el acompañamiento de la fuerza pública, de policía de proximidad, que nos puede acompañar ahora mismo en un número muy cerrado y limitado de unidades que estarán circulando. El proyecto está ahora en esta fase de licitación. Cualquier cosa que yo hable, diga al respecto, pues puede ser en contra de la propia licitación o una responsabilidad de mi parte, pero pues evidentemente al final del proceso tendremos un costo firmado. Y hay otra pregunta ahí en medio que no me acuerdo cuál era. Era el tema de la seguridad, era el tema de la darles mantenimiento. Y el mantenimiento es responsabilidad directa de la persona que vaya a proponer, o de las personas o las empresas que vayan a proponer este sistema. Y digamos que forma parte de los requisitos que luego forman parte de la manera en la que se integra el pago mensual o el pago anualizado del servicio. Muy bien, Víctor, sabemos que te tienes que ir. Gracias. Por nosotros nos quedábamos platicando toda la mañana porque vaya que traes conocimiento, datos, estadísticas, aspectos muy interesantes que así le resultan a nuestra audiencia y lo estamos viendo con todo el número de mensajes que han llegado. Te esperamos pronto por aquí. Con gusto. Para seguir comentando de todo este gran proyecto que le va a cambiar la vida al movimiento urbano aquí en Saltillo. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias. 7 de la mañana con 59 minutos. Vámonos a un corte y regresamos rápidamente, que ya está listo Sergio Treviño con toda la información deportiva.